Los primeros proyectos de Pronatel, en esa época Fitel, querían reducir la distancia que un poblador caminaba a un teléfono público de 40 kilómetros a 4. En la dorsal no nos animamos a participar porque le veíamos problemas estructurales al modelo. La dorsal, por razones políticas que son totalmente entendibles, no es eficiente tampoco en infraestructura. Pronatel tiene gente muy buena y el personal es altamente calificado, pero tiene sus problemas estructurales que no le permite operar como operaría una privada. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CEO Telecom, espacio de conversación con los líderes más representativos en el sector telecomunicaciones. En esta oportunidad vamos a conversar con el representante de una empresa que ha desarrollado durante los últimos años un modelo de negocio de origen en el país, que se llama Operador Regional, que está vinculado además al modelo, a su vez, de la red dorsal. Y que busca a través de la expansión de infraestructura alcanzar los servicios de telecomunicaciones en el ámbito rural. Para ello vamos a conversar, decíamos, con Ari Rostock, gerente general de Gilat Perú. Bienvenido, Ari. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, como decíamos, tenemos para charlar ahora sobre de qué va Gilat Perú, cómo está el mundo de la evolución de los servicios de telecomunicaciones en el ámbito rural, qué se viene hacia adelante. Pero antes de ello, vale la pena conocer un poco más sobre quién es Ari Rostock, no cómo así está donde ahora ocupa su principal responsabilidad. Si nos cuentas, por favor, para empezar, por ejemplo, ¿eres de profesión ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero electrónico? Sí, yo soy ingeniero electrónico con especialización en comunicación satelital. Bien, tú no eres nacido en el Perú, aunque tienes el manejo del castellano impecable, pero en todo caso, si nos cuentas, tengo entendido que llegaste al país con Gilat hace unos 25 años más o menos. Si nos cuentas sobre ello, por favor. Así es, yo llego al Perú el 98, cuando la compañía llega a raíz de que ganó la primera licitación del fondo Fitel, hoy Pronatel. Llego como un joven ingeniero y bueno, de ahí me desempeño en Gilat. Vine por un par de años y acá estoy 27 años después. Sí, claro que sí. Y justo por el momento en el cual en el Perú el periodo de concurrencia limitada en el sector de telecomunicaciones venía concluyendo y por lo tanto se abría espacio para nuevos operadores precisamente en diferentes ámbitos. Así es. Sí, justamente Gilat, si nos cuentas antes de conversar sobre Gilat Perú y el modelo de negocio que ha venido desarrollando durante la última década, a nivel corporativo, Gilat, ¿quién es? ¿Es un operador de origen siempre vinculado a rural o más bien satelital como lo hemos conocido? Si nos cuentas. La compañía Gilat es una compañía de tecnología satelital. Desarrolla productos para comunicación satelital, productos que se instalan en aviones, que se instalan en barcos, que se instalan en sistemas de defensa y también, obviamente, que se instalan en zonas rurales para dar comunicación donde no llega otro tipo de comunicaciones. Claro que sí. Sudamérica es la principal zona de expansión geográfica de Gilat fuera de Israel, su país de origen. Gilat tiene operaciones en todo el mundo, tiene equipos desplegados en más de 90 países, pero Gilat en Latinoamérica y específicamente en Perú ha desarrollado un modelo de operador, como bien mencionaste. A diferencia de lo que hacemos en otras oficinas de la corporación, donde vendemos equipos o soluciones para otras compañías que luego dan servicio, acá en Perú nosotros mismos damos el servicio. Claro que sí. Es decir, si bien es cierto, al momento de la entrada al país brindaba los servicios satelitales que mencionaste hace un rato, progresivamente hubo una evolución en respuesta a cuáles fueron las tendencias en el Perú. Sí, si es que miramos la razón que llegamos porque el fondo Fitel se había creado junto con la apertura del mercado, junto con la creación del regulador, y ese fondo se iba a utilizar o se propuso utilizar para ampliar cobertura a nivel nacional. ¿Dónde ampliar cobertura? Donde los operadores no llegan con su propia inversión porque hay una brecha real de mercado. Los primeros proyectos de Pronatel, en esa época Fitel,
querían reducir la distancia que un poblador caminaba a un teléfono público de 40 kilómetros a 4. Imagínate que el promedio cuando nosotros llegamos al Perú era de un poblador caminar 40 kilómetros para poder tener comunicación a través de un teléfono público. Impresionante. Efectivamente. Y entonces, eso quiere decir que ustedes no solamente han sido testigos u observadores, sino actores durante los 25 años que mencionas sobre el desarrollo y la evolución de los servicios de telecomunicaciones en el ámbito rural. Entonces, si nos cuentas sobre los primeros proyectos que hubieron en el país, no eran evidentemente de acceso a Internet, sino más bien de telefonía, más específicamente de telefonía pública. Si nos cuentas un poco sobre ello, por favor. Sí, como mencioné, los primeros proyectos tenían que implementarse teléfonos públicos a nivel nacional, donde los retos más que la comunicación, diría yo, es la distancia, la lejanía, los lugares remotos donde se instalaban los teléfonos, la falta de energía eléctrica. Nosotros llegamos a instalar más de 9.000 teléfonos públicos a nivel nacional, la gran mayoría a través del fondo, pero algunos también como inversión privada. Y todos esos teléfonos, descontando alrededor de 60, que hicimos un piloto conectándolos a red eléctrica, los 9.000 prácticamente se alimentaban con energía solar para poder dar servicio, porque no había energía o no era estable y confiable en los lugares donde instalábamos. Conforme los servicios han desarrollado y hoy claramente lo que los ciudadanos, usuarios, valoramos es el acceso a Internet, hoy, ¿cuál es la situación de esos teléfonos públicos originarios? ¿Están ya desconectados? ¿Siguen conectados? Sí, no, la concesión terminó el año 2019. Si es que miramos un poco la evolución, y bueno, toqué las dificultades que teníamos, pero obviamente la implementación de estos servicios satelitales para prestar el servicio de los teléfonos públicos en realidad permitió la gran expansión de los mismos, porque lo que nosotros pedimos en esa primera licitación, quizás tocamos más adelante lo que quizás debería ser una forma correcta de licitar proyectos. A nosotros nos pedían servicio con ciertas calidades. Calidad en términos de calidad de la voz, calidad en términos de cuántas horas podía estar desconectado cada uno de los teléfonos. Y obviamente habían todos los sistemas de supervisión y penalidades que requiere un proyecto estatal. Pero no te definían tecnología. Entonces, nosotros fuimos los únicos en el primer proyecto que presentaron una oferta con solución satelital. Gilat había desarrollado un equipo sumamente adecuado para dar en forma eficiente comunicación de unas líneas telefónicas en zonas remotas. Y gracias a esa licitación, donde pedimos alrededor de la 8ª parte del subsidio que pedía el segundo en cola, cambió todo el modelo, porque luego de esa primera licitación, todos los postores ofrecían tecnología satelital y en realidad todos los proyectos se implementaron con tecnología de Gilat y luego de unos años todos terminaron en manos de Gilat, o sea, la operación terminó en manos de Gilat, más de 6.000 teléfonos públicos subsidiados. Esto quiere decir que esa necesidad que empezó a manifestarse en el país, fruto de la apertura del mercado, etcétera, calzó bastante bien con la propuesta de valor, digamos, de Gilat por aquel entonces de brindar soluciones satelitales. Y eso continuó así, y más bien si ya entramos a la década del 2010, hubo un cambio importante en la política pública relacionada con el ámbito rural. Y fue ahí donde quizás podamos afirmar, tú me podrás decir si esto es válido o si es muy temerario, Gilat pasó de ser un operador satelital a ser un operador propiamente rural, que parece un juego de palabras, pero que en realidad encierra detrás bastante contenido en la medida en que ya adoptaste tecnologías que hasta ese momento no habías utilizado. Si nos cuentas sobre ello. Sí, es que vamos avanzando un poco en el tiempo y como bien dices, alrededor del 2010 empieza la penetración de la telefonía móvil. Cuanto más cobertura de telefonía móvil había, menos uso se le dan a los teléfonos públicos porque la población prefería obviamente usar su teléfono móvil, que en ese momento ofrecía básicamente cobertura de voz, pero era un sustituto perfecto o más que perfecto al teléfono público, que estaba en una
tienda o en el hogar de un concesionario. Estábamos en la época 2G. Estamos hablando de la época del 2G, sí. Entonces, en paralelo también empieza la proliferación del Internet. Cabinas públicas, acceso público a Internet y también acceso privado, pero en las zonas rurales, por las mismas dificultades que mencioné antes, la forma de acceder al Internet se daba básicamente en espacios públicos. ¿Por qué? Porque para tener Internet necesitas la conectividad, obviamente, pero necesitas tener una computadora, necesitas tener electricidad. Y en muchas de esas localidades aún no había electricidad y los pobladores no tenían la capacidad adquisitiva de comprar una computadora. Entonces se utilizaba el modelo de lugares públicos de acceso a Internet, los cafés Internet, que también en Lima habían muchísimos. Si es que hablamos de modelos que nacieron en el Perú o que se adoptaron en gran cantidades en el Perú, ese es uno de ellos. Entonces Gilat empieza a participar también en proyectos de Internet, inicialmente satelital, para llevar Internet a estas zonas más alejadas, nuevamente donde no llega otro tipo de comunicación. Avanzando un poco más en el tiempo, y luego de que asumo la gerencia general de la compañía, empezamos a justamente a hablar de operador rural más que de operador satelital y darle una mirada más agnóstica a la tecnología y buscar la tecnología más apropiada para dar un servicio que la población en estas zonas rurales necesita. Los primeros proyectos que entramos fue el proyecto BRAE Camisea y luego Integración Amazónica, que fueron proyectos básicamente de implementación de redes microondas para llevar servicios aún de telefonía y también de Internet a localidades alrededor del tramo donde se instalaban los radioenlaces. Esos fueron los primeros casos de proyectos gestionados por Gilat, donde ya no tenías un ingrediente prevaleciente de tecnología satelital, sino redes terrestres. Así es, usábamos algo de satélite como enlaces de redundancia en algunos nodos, en algunas localidades, pero los dos proyectos fueron principalmente microondas. Bueno, no fue fácil convencer al directorio de la compañía entrar en otras tecnologías, pero era evidente que era lo que teníamos que hacer si es que queríamos sobreexistir como operador en estas zonas rurales y seguir participando en el mercado de telecom en el Perú. Y si avanzamos un poco más, llega un punto en el que ya tuvimos la ley de banda ancha y por lo tanto la partida de nacimiento de la red dorsal, que vino de la mano con la partida de nacimiento también de las redes regionales, tanto de transporte como acceso. Y luego de que una licitación que todos conocemos en el sector bastante bien de la red dorsal en el año 2013, se firma el contrato 2014 y la inauguración en el 2016, luego vinieron las redes regionales. Cuéntanos tu experiencia ahí, porque sabemos que el Perú tiene, digamos, 25 regiones. Si excluimos a Lima, tenemos 24. De esas 24, la red dorsal siempre estuvo diseñada para no incluir a las 3 regiones en la selva, por tanto nos quedamos con 21. Y si además hacemos un recuento, existen 3 regiones donde pues, los contratos de operador regional fueron caducados de manera temprana, de modo que nos quedamos actualmente con 18 operadores regionales, me corriges si es que esto no es así, de las cuales ustedes gestionan 6 o 7, si nos cuentas sobre ello, por favor. Sí, primero la única corrección que la región que no tiene proyecto es Callao, no Lima. Lima sí tiene porque tiene una zona rural bastante extensiva. Lima provincia, sí, así es. Sí. Entonces, Lima sí tiene, hay 18 proyectos que están en diferentes estados de implementación o operación. Gilat se adjudicó 6 de los 18. Estamos hoy en día operando las redes de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco e Ica. Y espero que cuando transmitas el programa también la red de Amazonas ya esté prestando servicio. Estamos a días de iniciar la operación también en la red de Amazonas. Si nos ubicamos en el tiempo, ¿en qué lapso de años ocurrió, quiero decir, el inicio de operaciones en los 6 casos que mencionas? Sí, nosotros ganamos los proyectos de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco el 2015, Ica y Amazonas el 2017. Estamos en el 12º semestre de operación en los primeros proyectos, en Cusco en el 9º, y Ica estamos en el 4º semestre de operación.
de 10 que tenemos que operar. Algo interesante quizás de mencionar, nosotros analizamos todos los proyectos que lanza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Pronatel que tengan que ver con el ámbito rural. Obviamente también vimos la dorsal. En la dorsal no nos animamos a participar porque le veíamos problemas estructurales al modelo de negocio de operador neutro de esa gran red implementada. Sin embargo, en los proyectos regionales, como tenían una parte que era implementación y operación corta, supuestamente, una red de transporte de fibra, pero también una operación de muchas instituciones, miles de instituciones a nivel nacional para darle servicio a colegios, a postas médicas y a estaciones de policía. El modelo se alineaba más a lo que entendíamos como un modelo correcto, que llegaba a atender los usuarios finales, y por ende en los regionales sí nos animamos a participar y, como mencioné, ganamos 6. Sabemos que las redes regionales tienen dos tramos, el tramo de transporte y el tramo de acceso. Y tal como fue diseñado desde Pronatel, tal como fueron diseñados, entendemos que los adjudicatarios, los operadores adjudicatarios, tomarían la gestión de las redes de acceso inalámbrico por un lapso de 10 años, entiendo, mientras que en el caso de la red de transporte se trataba del encargo de la construcción durante 2 años en promedio, para luego entregarlo al Estado y que designe a un nuevo operador. Eso no ha sido realmente así, si nos cuentas. Sí, la figura original era, como mencionas, la parte de transporte se operaba por, dependiendo del proyecto, 1 año, año y medio. En el caso de Cusco no había etapa de operación provisional, para luego entregárselo al Estado y que el Estado encuentre un nuevo operador o vuelva a licitar la operación de esos tramos. Ese proceso de recepción de redes se ha dilatado muchísimo. Los operadores que tienen estas redes vienen operando la parte de transporte por varios años adicionales a lo que el contrato estipulaba, obviamente generándole sobrecostos. Ha sido todo un aprendizaje del lado nuestro, del lado del ministerio, del lado de Pronatel, para poder recibir una red. Porque cuando nosotros hablamos de recibir una red o de hacer un traspaso de un bien entre privados, firmas una escritura pública, una minuta, y traspasas el bien. Con el Estado tienes que trabajar muchísimos documentos en el índole de la logística, de los terrenos, de los bienes que se entregan, del estado de la red, documentos técnicos sobre la red, y esos documentos no existían. Se tuvieron que ir desarrollando a raíz que teníamos que entregar las redes. Gilat fue la primera en entregar una red. Entregamos la red de Ica, y también la de Cusco está hoy en día en operación del Pronatel, y estamos en la expectativa que se reciban las primeras 3, en realidad, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, en los próximos días, ojalá. Claro que sí. Vaya, desafíos significativos, ¿no? Es decir, respecto del diseño, lo que ha ocurrido en la realidad realmente ha sido bastante desafiante para los operadores. En ese sentido, ¿cuál es el nivel digamos, de compromiso que en la práctica has observado en la administración? Me refiero en la gestión pública, en las autoridades, porque claramente el ámbito rural requiere un compromiso del Estado, porque se trata de zonas tradicionalmente económicamente no sostenibles, ¿no? Entonces, el modelo original de FITEL tuvo una evolución con la red dorsal. En este momento, con estas experiencias como las que acabas de mencionar, ¿cuáles son esos desafíos a nivel de la política pública? Sí. Bueno, este tipo de proyectos se analizan luego de terminados o a través de su implementación o su operación. Primero, se puede mencionar como un éxito que Gilat terminó con su concesión, operó los teléfonos por los 20 años que se comprometió a través de la concesión. En lo que tiene que ver con estos proyectos de la red dorsal y de los proyectos regionales, tenemos algunos desafíos aún pendientes de resolver. El primero, ya que los proyectos fueron diseñados hace varios años,
las velocidades contractuales hoy en día son muy bajas. Entonces, que un colegio tenga 2, 4, incluso 10 megas es una velocidad muy baja para la cantidad de computadoras que hoy en día existen en el colegio y la cantidad de alumnos que hay en un colegio. Y además la tecnología con la que se accede a esa última milla es inalámbrica. Menos me interesa la tecnología, como mencioné, soy agnóstico a la tecnología, pero sí está claro que con 10 megas no alcanza para la cantidad de alumnos que hay en un colegio y para las necesidades de estos proyectos. Entonces, bueno, podemos decir que el Ministerio Pronatel demoró en tomar las acciones para revertir esa situación o mejorarla. Se entiende, en el Estado esos procesos demoran, se necesitan decretos, se necesitan adendas a los contratos, se necesita el marco correcto para poder establecer esos cambios y dotar de mayores velocidades estas instituciones. Pero para mí es clarísimo que se tiene que hacer lo necesario para que suba la velocidad. Es una necesidad que escuchamos de los gobiernos regionales, es una necesidad que escuchamos de la población y lo vemos operamos la red, vemos cómo está y cómo el uso requiere mayores capacidades. La segunda parte es el tema justamente de la operación de las redes. La red dorsal está en manos del Estado, en manos de Pronatel, ya más de 3 años. Por más que el contrato original o la cesión del contrato hacia Pronatel les permitía operarlo por 3 años, luego esta operación no se ha cedido o no se ha entregado a otro operador privado. ¿Qué problemas genera que una entidad pública la opere? El Estado no está estructurado, el Pronatel en específico, no está estructurado para operar estas redes. No puede o le cuesta contratar ad hoc para arreglar una falla, le cuesta comprar en la velocidad necesaria elementos que fallan en la red, le cuesta, no maneja indicadores hoy en día y demora bastante más de lo que demoraba el privado en reparar una falla. Como digo, por la estructura, el Estado, de mi punto de vista, ni constitucionalmente ni por razones lógicas debería operar redes. Exactamente, no se trata de personas, se trata de factores institucionales. No, Pronatel tiene gente muy buena y el personal es altamente calificado, pero tiene sus problemas estructurales que no le permite operar como operaría una privada. Sí. En ese sentido, has mencionado a los gobiernos regionales. ¿De qué manera participan los gobiernos regionales en este ecosistema de las redes regionales? Bueno, si bien los contratos cubren los costos de operación y mantenimiento y obviamente la infraestructura inicialmente de estas redes, el servicio de Internet tiene que ser pagado por los gobiernos regionales, específicamente para las postas médicas y para las escuelas. A través de un contrato de abonados que se firma con el gobierno regional y a su vez a través de un convenio que tiene el Pronatel con los gobiernos regionales. El problema es que el gobierno regional se demora en los pagos y genera problemas de caja bastante graves a los operadores que tienen que esperar algunas veces más de un año para la liquidación de un pago que un privado, si un mes no paga, le cortan el servicio. No hay servicio. ¿Existe alguna explicación para que ocurra eso actualmente? Es por que los gobiernos regionales o el encargado en el gobierno regional quiere asegurarse que el servicio realmente se prestó, revisar la documentación que el servicio se prestó, y por más que hay supervisión sumamente rigurosa de Pronatel, ellos quieren llevar ciertos pasos para garantizar que están pagando por un servicio realmente prestado. Y de ahí nace, digamos, el problema o las demoras. Y ese aspecto que has mencionado de la velocidad, ¿la solución es normativa? Es decir, que exista una norma que disponga su aumento, pero a su vez eso tendría que tener una forma para que sea económicamente sostenible por parte de los operadores, ¿no? Sí, ya la figura legal se dio, o sea, hay un decreto de urgencia que permite ampliar estas redes. Ahora el Pronatel se tiene que sentar y definir el marco de cómo se va a hacer, qué requerimientos necesita, hacer los costeos necesarios para
poder retribuir al operador que se anime en tomar esa operación o esa implementación de fibra y luego la operación con velocidades mucho más altas. En todo ese escenario de desafíos que mencionas por esta forma de interacción con el Estado, hace un tiempo fue público el anuncio de que Gilat, en alianza con un operador, estaba desarrollando un modelo innovador, ¿no? De manera tal que la infraestructura de Gilat pueda estar disponible para la provisión de otro tipo de servicios. Me refiero al caso de un OIMR. Si nos comentas sobre eso, ¿cómo fue ese desarrollo? Claro que sí. A ver, al implementar estas redes, nosotros teníamos claro que queríamos dar servicios adicionales. Como te mencioné, entendíamos que en las localidades prestar más servicios o servicios a hogar de Internet va a ser sumamente complicado por la disponibilidad de pago. Los pobladores, si es que les sobra unos soles adicionales para servicios de comunicación, tomarán un paquete adicional de datos para su prepago o quizás migrarán a una línea postpago. Pero sigue la barrera de tener las computadoras y sigue la barrera de pagar por un servicio de Internet. Además, los pobladores no se encuentran en casa desde muy temprano hasta muy tarde, generalmente. Están trabajando en el campo, los alumnos o los niños están en el colegio. Entonces se les complica o no ven la necesidad de la misma manera como la vemos nosotros en las ciudades. Pero ¿qué teníamos claro? Teníamos claro que hay una gran brecha de cobertura de 4G, luego 5G probablemente, pero de altas velocidades de Internet para esos móviles que ya tenían los pobladores. Y bueno, creamos esta alianza con un OIMR, que a su vez, siendo OIMR, le presta servicio a más de un operador móvil, y hemos implementado más de 550 sitios en nuestra infraestructura que prestan cobertura móvil hoy en día en 4G, y eso sin intervención del Estado, sin subsidio del Estado. O sea, se ha aumentado significativamente la cobertura 4G gracias a esta alianza y esta inversión del Estado en realidad en esta infraestructura. Ustedes tienen 6 regiones. ¿Este modelo ha sido aplicado en esas 6 regiones? Este modelo lamentablemente ha sido aplicado hasta ahora en 5 porque las reglas que nos pone el Pronatel es que podemos implementar servicios adicionales luego que la red está en operación, ya que la entrada en operación ha demorado un poco. Entonces estamos esperando, es justamente esa entrada en operación, pero la expectativa es implementar alrededor de 130 sitios adicionales en la zona de Amazonas solamente con cobertura 4G. Y es verosímil la posibilidad de que otros operadores regionales, porque recordemos, mencionabas, Chile tiene 6 respecto a un total de 18, ¿no? Redes regionales. ¿Es plausible que este modelo pueda ser replicado en regiones gestionadas por otros operadores? A ver, tenemos una región operada por Telefónica, una región operada por Claro. América Móvil, claro. Probablemente ellos dan cobertura o utilizan quizás la infraestructura que ellos mismos implementan. Y las otras regiones vienen un poco atrás. Ellos todavía no están en operación o están recientemente entrando en operación, pero yo entendería que es un modelo viable y que les da beneficios a esos operadores móviles, a su vez al OIMR y obviamente a la población que se beneficia de cobertura 4G. Al país se pone y al país que recibe cobertura 4G sin necesidad de inversión adicional o de algún tipo de subsidio. Bien, para ir avanzando, si conversamos sobre la red dorsal, es inevitable tratar el tema. Si repasamos un poco la historia, aunque es sumamente conocida por todos, empezó a operar en el 2016, las dificultades fueron manifiestas desde el año siguiente, 2017, y el año 2021 ocurrió la caducidad, que fue ejecutada el año 2022. Como decías hace un momento, según el modelo, Pronatel, como ente del Estado, iba a tomar la gestión por 3 años hasta el 2025, es decir, hasta el presente año, pero luego en cierto momento, debido a la dilación para elegir a un operador dorsal temporal, si lo podemos llamar así, este plazo de temporalidad se extendió hasta el 2028.
bajo la premisa de que podía tomarse el tiempo Pronatel hasta el 2025 para seleccionar un operador temporal que opere esta red, que tenga a cargo la red hasta el 2028. Estamos a abril y eso no ocurre aún. ¿Pronatel va a estar ahí hasta el 2028, Ari? Ahí le deberías preguntar a Pronatel. Yo creo que si es que Pronatel sigue operando las redes hasta el 2028, no va a quedar mucha red para trasladarle al operador que gane la concesión, que sería encargada a Proinversión. Tratemos de analizar los problemas que tiene esta red dorsal o que llevaron a Azteca a salir del mercado y a Pronatel a asumir la red. Primero, cuando se implementa la red, ya existía infraestructura privada de otros operadores sobrepuesta en alrededor del 60-70% de la red. Hoy en día es más del 70% de la red tiene fibra sobrepuesta. Si es que vamos o lo ilustramos un poco, en la costa del Perú pasan 4 o 5 fibras de norte a sur. Tranquilamente, redes que compiten de manera privada con la red dorsal. Sí, compiten. Le es difícil, diría yo, a la dorsal competir con el privado, porque primero las redes son en muchos casos del mismo operador que la usa. Correcto, sí. O sea, los mayores clientes potenciales de la dorsal ya tienen su infraestructura propia. Y para los otros tienen una oferta de mercado mucho más llamativa de estos privados, porque los privados la operan por sus necesidades propias y los ingresos que pueden generar de alquilar tramos o capacidad en esa red a un tercero es un ingreso marginal para ellos, sin costo. Entonces siempre van a poder competir con esta red dorsal. Además, porque ese no es el único problema que tiene la dorsal. La dorsal, por razones políticas que son totalmente entendibles, no es eficiente tampoco en infraestructura. Tiene alrededor del doble de nodos de lo que tiene una red privada. O sea, si es que en una red privada tienes un nodo cada 80 kilómetros, en la red dorsal tienes un nodo cada 40. Después que hablemos un poco de las regionales, ahí es cada 20. Entonces, claramente por una razón que no es técnica. No es técnica porque quieres un nodo en cada capital distrital para poder conectar la población en esa localidad. O sea, de punto de vista del Estado no hay problema con ese diseño, es un diseño coherente. El problema es, o no el problema, pero la desventaja es que tienes mucho más infraestructura que mantener, ¿no? Solamente por la cantidad de nodos, que es el doble, tienes el doble de energía, el doble de alquileres, el doble de aire acondicionado, equipos que fallan, porque tienes mucho más equipamiento, mucho más sitios que mantener. Eso por un lado. Por otro lado, los nodos de una empresa privada hoy en día pueden ser un gabinete outdoor, o sea, instalado sobre un poste. Los nodos de la red dorsal son unas infraestructuras bastante grandes de ladrillo y cemento. Tienes que enfriarlas, gastas más energía. Tienes que mantener todos los elementos ahí instalados. En resumen, tienes muchísimo más equipamiento que mantener. Y si es que decimos que 70% de esa red no es utilizada porque ya tiene otra red privada sobrepuesta que le da mejores condiciones al mercado, entonces te quedas con un 30% que tiene que pagar el mantenimiento de una red del 100% con 2,5 veces más infraestructura. Entonces es largamente más caro mantenerlo. Es tremendo lo que acabas de mencionar. Existe un problema de fondo a nivel de la demanda, porque existe una demanda que es atendida por los operadores privados de manera mucho más eficiente, lo cual demuestra, dicho sea de paso, que no se trata de un problema de precio en la red dorsal, y por el lado de la operación propiamente dicha, criterios no técnicos y por lo tanto que, más allá de que sean comprensibles, eso no los convierte en eficientes, ¿no? Entonces tiene una mochila enorme. Hacia adelante, existe un planteamiento del ministerio para integrar la red dorsal con la red de transporte regional. 13.000 kilómetros más alrededor de 27.000, redondeando, da más o menos unos 40.000 kilómetros. Ahí el planteamiento ya no es un problema de precio, es un problema de escala. ¿Cuál es la mirada de ustedes sobre eso? Bueno, como mencioné, en términos de infraestructura, hay muchísima más infraestructura aún en las redes de transporte.
Y mencioné, 70% de la red dorsal no es utilizada. Si es que la tienes que mantener solamente para tenerla, solamente porque invertiste en implementarla, entonces estás gastando buen dinero sobre mal dinero, como dicen en el norte. Tienes las redes de transporte, pero esas redes de transporte tocan la red dorsal en alrededor del 20% de los nodos, un poco menos. Sin embargo, esas redes de transporte tocan más del 90% de los nodos de acceso. O sea, si estamos hablando de eficiencia operativa, Correcto. hace mucho más sentido, por más que la de transporte es la misma tecnología, porque dices fibra y fibra, tiene sentido, juntemos. Pero nodos, distancias, presencia, tienes mucho más sinergias juntando la de transporte con las de acceso que hacia el otro lado. Si es que me preguntas a mí cuál debería ser la solución final, debería ser desinvertir la fibra no necesaria de la dorsal para reducir los costos operativos, dejar las partes que sí utilizan, porque no nos olvidemos, la red dorsal hoy día está en casi al tope de capacidad en algunas zonas, justamente porque estos proyectos regionales le generan tráfico y la utilizan. Entonces, si es que dejas esos tramos que sí se necesita de la dorsal junto a la red de transporte con el operador de acceso en cada una de las regiones, vas a tener una solución sostenible a largo plazo, vas a tener una situación de que no le generas competencia a los operadores de las redes de acceso, porque imagínate que mañana el operador de la red de transporte también empieza a dar servicio, porque uno de los problemas identificados, que es más, nosotros identificamos y por eso no nos presentamos a la dorsal, es la figura del operador neutro, solamente le das servicio a otros operadores. Pero si es que le quitas esa restricción y la red de transporte empieza a dar servicio en las mismas localidades, 90%, donde hay red de acceso, donde nace la red de acceso, entonces le generarías competencia con un subsidio a una localidad donde ya diste subsidio y de alguna forma matarías estos 18 contratos de largo plazo que le quedan a la mayoría de las regiones 10 años de operación, fuera de las nuestras y de las dos que mencioné antes, y generarías una situación de competencia desleal porque obviamente si es que tienes que usar la red de transporte para dar servicio, no vas a poder ganarle en precio. Y por un lado, por otro lado, le quitas viabilidad a estos contratos de las redes de acceso y probablemente abrirías frente de 18 arbitrajes al Estado como los que tuvo en el norte. Y ya sabemos lo que pasa al Estado peruano cuando incurre en la situación de arbitraje. Lo que has mencionado pues sería efectivamente, por decirlo de manera coloquial, un disparo al pie, ¿no es cierto? Y además un absoluto sinsentido, radicalmente alejado del objetivo primigenio de la red dorsal. Se nos ha agotado el tiempo, Ari. No sé si hubiera algún comentario final que quisieras hacer de aquí hacia adelante sobre los desarrollos en el sector. Bueno, solamente mencionar las brechas, primero de infraestructura, todavía son grandes. Sí. Esperamos que se den los pasos para dotar con más fibra a más colegios, más postas médicas en todas las regiones del país, para mejorar la calidad de los servicios en esas regiones, y luego que nos dediquemos a ver, y no hemos hablado quizás en una próxima oportunidad, de los servicios over the top, porque yo creo que la infraestructura es una necesidad. Sin infraestructura no puedes prestar el servicio, pero luego de que tienes el servicio y ya prestas internet, necesitas mejorar la calidad educativa de los alumnos, necesitas acercar al Estado con servicios públicos en las localidades, necesitas mejorar los servicios de salud a través de telemedicina, y todo eso se puede hacer gracias al internet, pero se necesita la cooperación del Estado con privados para justamente hacerlo de forma eficiente. Muy buena idea, muy buen concepto lo que mencionas al final, ¿no? Te tomaremos la palabra para una próxima conversación, porque sí, finalmente lo que gatilla la contribución de la conectividad digital en el país es cómo precisamente sobre la conectividad desarrollas una serie de servicios de alto impacto en el bienestar de las personas y el desarrollo microempresarial y incluso desarrollo de los servicios de gobierno en beneficio de todos. Muy bien, muchísimas gracias, Ari. Gracias, Carlos, por la invitación. Sí. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición y los invitamos a también pues estar con nosotros en la siguiente edición la semana próxima. Buenas tardes.